Uy, espera. Buenas tardes, vamos a empezar la penúltima sesión. José Luis, sobre la relación de Ramsey y la objeción de Newman. Tienes 50 minutos, te avisaré a los 30 y a los 45. Y a los 40. Vale, muchas gracias. Bueno, es un placer volver a saludar a la familia estructuralista iberoamericana. Mi intervención es un homenaje a lo que yo creo fue un logro importante de Smith en su obra inicial, la de 1971, al introducir lo que, bueno, se ha llamado la oración Ramsey-Smith y también el contenido empírico de una teoría, entendido la teoría globalmente y cuando pensamos en una teoría compleja con ley fundamental y especializaciones. Rápidamente sobre la oración Ramsey-Smith y la oración Ramsey. No voy a desarrollar todas las diapositivas, creo que esto es sobradamente conocido por quienes estamos aquí y simplemente señalar que están puestas ahí pensando en otro posible auditorio. En cualquier caso, en 1971, Smith publica The Logical Structure of Mathematical Physics, con la que se inicia la metateoría estructuralista, y en esa obra ya aparece, junto con la distinción T teórico, T no teórico, algo que yo creo que es central para la metateoría estructuralista, la oración Ramsey-Smith y, por lo tanto, el elemento global de contrastación de una teoría madura, compleja. Lo relevante de la propuesta es que, como en la oración Ramsey, no se hace uso directo de los términos T teóricos, aunque tampoco de los T no teóricos en la oración Ramsey-Smith, sino de variables conceptuales caracterizadas de manera abstracta. La versión más elemental de la oración Ramsey-Smith es la que vemos aquí, que simplemente dice que existe una expansión teórica de una determinada aplicación que satisface las condiciones del predicado conjuntista y, por lo tanto, pertenece esa expansión teórica a lo que es la clase de modelos efectivos de la teoría. Si esta oración Ramsey-Smith tiene cierto parecido con la oración Ramsey original, que haciendo uso de la manera habitual de presentarla de Carnap, podemos decir que responde a esta forma en donde los términos teóricos han sido sustituidos por variables que están cuantificadas existencialmente. No tiene mucho misterio, creo que es de sobra conocido la oración Ramsey entre los que estamos participando en este encuentro. Volviendo ahora a uno, que es la oración Ramsey-Smith, tal y como dijimos, se trata de una formulación incompleta, no lo dije antes, pero lo digo ahora, es una formulación incompleta de la oración Ramsey-Smith para una teoría compleja, madura, porque no se tienen en cuenta aspectos como las leyes especiales, no se tienen en cuenta, junto con las leyes especiales, los grupos de aplicaciones apropiados para las diferentes leyes especiales, evidentemente, no se tienen en cuenta las condiciones de ligadura, no se tienen en cuenta los vínculos interteóricos y lo que extensionalmente, respecto a diferentes modelos potenciales, restringen esas condiciones. Hay buenas razones para realizar ese suerte de triple modificación que no voy a exponer, simplemente pensando en una teoría arbórea que represente lo que es una teoría compleja madura desde una perspectiva sincrónica, pero con, y esto es importante, la perspectiva de que es una teoría que puede cambiar en el tiempo, porque pueden cambiar cualquiera de esos tres tipos de condiciones, especializaciones, condiciones de ligadura de las vinculadas a las especializaciones, perdón, y vínculos interteóricos
vinculados a las especializaciones. Cualquiera de esas tres tipos de condiciones, exceptuadas las que tienen que ver con lo que es el elemento teórico base, es decir, la ley o leyes fundamentales, las condiciones de ligadura fundamentales y los vínculos interteóricos fundamentales. Atendiendo a eso, lo que tenemos es, finalmente, me lo salto todo esto, es una formulación que incluye, de la oración Ramsey-Smith, que incluye todas esas características. Es decir, se establece que existe una expansión teórica de los una expansión teórica que es uno de los subconjuntos de modelos efectivos de la teoría, que satisface las condiciones de ligadura fundamentales y satisface los vínculos interteóricos fundamentales, y además satisface a los diferentes niveles de especialización las diferentes expansiones teóricas que son su conjunto de la expansión teórica general, las diferentes condiciones a esos niveles de especialización. No lo he dicho del todo bien, pero creo que todos tenemos presente lo que hay detrás. De manera genérica, a veces esto se explicita de esta otra manera. Existe una expansión de las aplicaciones intencionales, y en este caso ya estamos estableciendo el contenido empírico general, que satisfacen las leyes de la teoría, los vínculos, las condiciones de ligadura globales y los vínculos interteóricos globales. Si tomamos en cuenta la función de recorte, tenemos que las aplicaciones pertenecerían a un recorte de esas tres condiciones globales, y eso da lugar a que podamos decir en un nivel superior que las aplicaciones pertenecen a el recorte doblemente inducido del contenido teórico de la teoría desde el punto de vista fundamental y de una manera más genérica de la teoría tomando en cuenta las diferentes especializaciones. Me lo salto porque creo que esto es sobradamente conocido y entro en la parte que es sustantiva de mi trabajo, que no simplemente recoger lo que ya todo el mundo que está familiarizado con la metateoría estructuralista sabe de sobra. Newman en 1928 planteó una crítica a la sugerencia de Bertrand Russell, formulada un año antes, en 1927, en su trabajo, de que además del conocimiento perceptual u observacional sobre el mundo, todo el conocimiento acerca del mundo no observable tiene que ver con su estructura. Este es el punto de vista que asumía Bertrand Russell en su texto de 1927, Analysis of Matter, y Newman criticaba que esto fuera aceptable. Tal estructura, la que viene a ser la estructura teórica, más allá de lo que se puede establecer acerca del mundo observacional, tal estructura proporcionaría solamente las propiedades lógico-matemáticas. Según esto, conforme a la sugerencia de Bertrand Russell, no es posible conocimiento alguno acerca de entidades, individuos, propiedades o relaciones no observables. No es posible conocimiento alguno acerca de su naturaleza, y cuando digo su naturaleza, pensad en la naturaleza sustancial. Así pues, las entidades no observables están indeterminadas. El punto importante, y tiene que ver con la relación entre la oración Ramsey, al menos en el uso que hizo Carnap, el uso de Carnap, y la objeción Newman. La objeción Newman consiste en mostrar que es trivial asegurar que una teoría empírica cuyas consecuencias observacionales son verdaderas, esto es una teoría que es al menos empíricamente adecuada,
solo proporciona conocimiento de una estructura puramente lógico-matemática sobre el mundo inobservable, sin constricciones acerca de la naturaleza de sus componentes, excepto por el requisito de que la cardinalidad de su dominio permite para así contener todas las entidades que precisa esa estructura. De esto se sigue que si el único conocimiento acerca de lo inobservable es acerca de su estructura, una vez establecida una determinada cardinalidad para el dominio correspondiente, entonces, una vez establecida esa cardinalidad, la estructura es obtenida por meros procedimientos teórico-conjuntistas, tal y como Demopoulos y Friedman en 1985 afirman. On this view, only cardinality questions are open to discovery. Every other claim about the world that can be known at all can be known a priori as a logical consequence of a set of alpha many objects. Alfa es el número de objetos que esa cardinalidad determine. Maxwell en 1970 conectó las consideraciones de Russell acerca de la estructura del mundo inobservable con la oración Ramsey original y sobre dicha base propuso comprender la última en clave de una versión de realismo estructural, a saber, la oración Ramsey para una teoría empíricamente adecuada proporcionaría lo que Russell sugirió como conocimiento del mundo no observacional. Se conocería solamente la estructura matemática. Silos, 1999, perdón por la rata, en el capítulo 3, dio un paso más al presentar el uso de Carnap de la oración Ramsey como conduciendo al empirismo de Carnap hacia el realismo estructural. Es decir, según esto, Carnap estaría adoptando al hacer uso de la oración Ramsey, una suerte de realismo estructural como que parece que subyace a las consideraciones de Russell, de Bertrand Russell, en 1927. Y que puede asociarse, esto es lo más grave, a lo que hoy en día se conoce como realismo estructural, hablando del realismo estructural de Warra. Demopoulos, en 2003, también asume que Carnap, al adoptar la oración Ramsey, está implícitamente compartiendo la teoría del conocimiento de Bertrand Russell. En cualquier caso, Silos establece claramente que el uso de Carnap de una oración Ramsey empíricamente adecuada se encuentra con el problema de la objeción Newman, a saber, lo que Silos llama el problema de una realización trivial o de la satisfacción trivial de la teoría, entendiendo realización la acepción de una semántica tarsiana para Silos en su interpretación correspondentista. No obstante, De Donato Rodríguez y Falguera, en un trabajo que saldrá, esperemos que en el año 2022, pero ya está comprometido, entendemos que sean cuales sean los propósitos del análisis de Silos 1999, el problema de la realización trivial que podría achacarse al uso de Carnap de la oración Ramsey, cabe distinguirlo de la cuestión de si cabe atribuir a Carnap un realismo estructural. Son dos cosas diferentes y veremos más adelante qué razones para pensar que Carnap no se compromete en ningún caso por hacer uso de la oración Ramsey de una determinada manera con el realismo estructural. La objeción de Newman puede considerarse incrementada en todo caso con el uso por parte de Carnap de la oración Ramsey. La razón de esta incrementación se debe a que Carnap asume una secuencia infinita o prima, o dos, etcétera, etcétera, como miembros de un subdominio básico de su super-O, perdón, de todas las entidades del dominio de entidades de la teoría que estemos considerando, la teoría empírica que se esté considerando.
Estrictamente lo que Carnap señala es que estas entidades designadas por O', O2, o estas entidades O', O2, solamente a los efectos psicológicos y didácticos podemos concebirlas como números naturales. Y esto es importante, porque eso no quiere decir que Carnap esté adoptando una suerte de posición instrumentalista al considerar la superestructura de una teoría y tomar en consideración valores para los términos teóricos construidos a partir de este subdominio básico. El subdominio básico es un subconjunto de todas las entidades del dominio D, y D es un dominio de todas las entidades que, además de las de D super 0, contiene a otras obtenidas conjuntísticamente a partir de las de D super 0. Tanto las entidades de D super 0 como los constructos conjuntísticos que se obtienen desde ellas, como miembros de D para una teoría T, cabe presentarlas como entidades deflacionarias. No olvidemos que para Carnap considera O', O2 como entidades matemáticas, como números naturales en concreto, era solamente a efectos psicológicos y didácticos, no con un compromiso firme acerca del tipo de entidades que designarían los valores de términos teóricos. Cabe presentarlas como entidades deflacionarias, dado que, según dijimos antes, no corresponden a ninguna interpretación específica. No sé el sonido a qué se debe. Supongo que nos están... Que entra gente, se lo despira y después lo dijo entrar. Vale, nada, gracias. Bueno, en 1958 Carnap presenta al dominio completo como conteniendo como subconjuntos a una secuencia infinita de subdominios, el primero de los cuales se construye de la misma manera que hemos señalado antes. Y los otros como resultado de la construcción conjuntista a partir de los miembros de super 0. Cada uno de los cuales es llamado el dominio del enésimo nivel, y cada variable y cada constante corresponden a un nivel definido. Todos esos subdominios, y por ello también el dominio total de, son parte de lo que Carnap llama el lenguaje observacional extendido. Cuando Carnap habla del lenguaje observacional extendido, no consideremos que es el lenguaje observacional sin más. Es el lenguaje extendido que permite establecer valores para las variables de los términos teóricos que sustituyan a los términos teóricos en la oración Ramsey. Bien. Las entidades del subdominio de super 0 y los constructos obtenidos a partir del mismo formando parte de los subdominios de diferentes niveles proporcionan una potencialidad ontológica deflacionaria equivalente a la de toda la matemática, y por ello todas las entidades que requiera cualquier teoría empírica matematizada, sea cual sea el nivel de matematización que se use por parte de esa teoría o en esa teoría, siempre que maneje matemática estándar. Esto supone que, dado lo que asume Carnap, no hay restricción alguna a ser considerada acerca de la cardinalidad del dominio de la teoría empírica y con ello de su oración Ramsey. Por esta razón, yo señalaba antes que el problema de la objeción Newman se encuentra incrementado porque en el caso del uso que hace Carnap de la oración Ramsey, ni siquiera tiene la restricción que habíamos contemplado inicialmente acerca de la cardinalidad y a la que apelaba Newman. Ni siquiera tiene esa restricción, porque la restricción queda superada por cómo concibe el dominio que puede proporcionar valores a las variables Ramsey, las voy a llamar así a partir de ahora, las variables que sustituyen a los términos teóricos y que están cuantificadas existencialmente. El uso de la oración Ramsey por parte de Carnap no tiene siquiera la limitación prevista por la objeción Newman. El uso que Carnap hace de la oración Ramsey parece tener como consecuencia
La objeción de realización trivial sin siquiera tener que contemplar la restricción acerca de la cardinalidad del dominio total de. Es decir, si la teoría empírica T es adecuada, por ser todas sus consecuencias observacionales verdaderas, entonces parece claramente trivial que haya algún modelo con un dominio así generado que también haga verdadera la estructura teórica. La restricción de cardinalidad que contemplaba Newman pasaría a ser aparentemente vacua en el uso de Carnap de la oración Ramsey. Es decir, si la teoría original es empíricamente adecuada y es consistente, su realización por algún modelo parece ser trivial, dada la secuencia inicial infinita para el subdominio básico de supercero. De ello se sigue que la aserción existencial acerca de entidades teóricas, aun cuando se consideren deflacionariamente, que establece la oración Ramsey, llega a ser trivial y a priori. Nótese el absurdo de establecer un pretendido contenido empírico de una teoría con su oración Ramsey cuando éste aparentemente es trivial y además a priori. Conviene recordar a estas alturas que el uso que Carnap, por lo menos en 1966, hace de la oración Ramsey, tiene como cometido dar una respuesta a la pretensión de distinguir entre la parte analítica y la parte sintética de una teoría T. Pongo T asterisco simplemente para señalar las teorías en relación con el uso de Carnap, pero no os liéis con eso, es una teoría representada tal y como fijamos antes por PC, es decir, postulados teóricos y reglas de correspondencia. Carnap consigue esto identificando holísticamente ambas partes, la parte sintética con la oración Ramsey por proporcionar el contenido empírico de T, a saber, existe, lo que establece la oración Ramsey, que cabe representar a su vez también por RPC, y la parte analítica con el siguiente condicional. El condicional que en el antecedente tiene a la oración Ramsey y en el consecuente a la teoría en su versión original en la reconstrucción mediante postulados teóricos y reglas de correspondencia que contempla Carnap. Este segundo condicional se conoce como oración Carnap, como es bien sabido por la mayoría de la gente. Además, perdonad, el uso teórico que hace Carnap de la oración Ramsey convierte a esta, además de que el uso teórico que hace Carnap de la oración Ramsey convierta a esta en trivial y a priori, conlleva que la pretensión de Carnap de haber capturado la distinción entre la parte analítica y la sintética de una teoría se desvanece, porque parece que la parte sintética, la oración Ramsey, si es realmente trivial y a priori, no puede tener contenido sintético estrictamente, no está diciendo nada en ese sentido. Si se puede establecer trivial y a priori, no es un contenido sintético. Una consecuencia del uso de la oración Ramsey es la indeterminación del modelo que satisface dicha oración. Si la teoría original es consistente y sus consecuencias observacionales se cumplen, parece que tenemos que asumir que lo mismo que se determina un determinado modelo, si se determina que se obtiene un determinado modelo, podríamos obtener cualquier otro isomorfo. Supongamos que hay un modelo en el mundo real que hace la oración Ramsey. Habría otro que sería meramente matemático que también lo estaría satisfaciendo. La indeterminación tiene que ver con eso. En cualquier caso, esto fue mostrado en diferentes trabajos por Demopoulos. Demopoulos en su análisis parte de un modelo efectivo real, porque supone que la acepción realista respecto a la referencia de los términos teóricos es la intuitivamente aceptable.
La consecuencia de que la oración Ramsey de una teoría pueda ser satisfecha por un modelo abstracto, matemático, puramente matemático, resulta contraintuitivo. Pero esto no sería así si adoptáramos una posición deflacionista respecto a la referencia de los términos teóricos de una teoría empírica considerada correcta, como a mi entender, y conmigo comparte la idea Xavier de Donato, hay algunas de estas ideas las hemos discutido y forman parte, están de alguna manera presentes en ese trabajo del que ya hablé antes. Pero esto no sería así si adoptáramos una posición deflacionista respecto a la referencia de los términos teóricos de una teoría empírica considerada correcta o adecuada, como a mi entender cabe atribuir a Carnap y aceptáramos que es epistémicamente indeterminado si hay un modelo real para una teoría considerada correcta. Que Carnap no se comprometa con ni rechace tampoco una verdad correspondentista es coherente con su rechazo de pseudocuestiones a lo que llama las cuestiones de existencia externas y como pseudoenunciados a las oraciones que dan respuesta afirmativa o negativa a tales cuestiones. A esto hizo referencia Xavier Donato en su anterior intervención, casi al final de la misma, y está en esa línea. La oración Ramsey-Smith y la objeción Newman. Consideración inicial. Hasta aquí, todo apunta a que la oración Ramsey, específicamente el uso de Carnap de esa oración, adolece de la objeción Newman en lo que concierne a trivialidad, a prioricidad e indeterminación de los modelos efectivos que satisfacen esa oración. Establezca lo que establezca la teoría empírica T, mientras ésta sea consistente, y debo añadir, y empíricamente adecuada, es decir, sus consecuencias observacionales sean verdaderas. Incluso una acepción deflacionaria de verdad para estas, pero dejemos eso a un lado en este momento. Podemos preguntarnos si la oración Ramsey-Smith sufre una suerte pareja a la de la oración Ramsey, en especial al uso de Carnap de la oración Ramsey. Hay diferencias relevantes entre la oración Ramsey, en el uso que Carnap hace de la misma, y la oración Ramsey-Smith. Una, de la mano de las condiciones especiales, leyes especiales, condiciones de ligadura especiales y vínculos especiales, se contemplan grupos de aplicaciones pretendidas diferentes para cada condición especial, junto a las fundamentales. Ambas, las especiales y las fundamentales, estructuralmente consideradas, es decir, sin términos teóricos con significado fijado y no con una única aplicación global. Dos, las condiciones de ligadura, fundamental y especiales de T, estructuralmente consideradas, suponen, según vimos en relación a 4, la oración Ramsey-Smith, restricciones respecto a las combinaciones de modelos potenciales que son admisibles en cada nivel de especialización y finalmente conjuntamente. Y 3, se incluye como un elemento restrictivo más a los vínculos interteóricos fundamentales y especiales estructuralmente considerados que permiten seleccionar los potenciales que las cumplen en cada nivel de especialización. Todo ello conjuntamente hace que la existencia de alguna combinación de modelos potenciales de T, sería T sin asterisco, que satisfaga o realice las diferentes condiciones, a saber, leyes fundamentales y leyes especiales, condiciones de ligadura fundamentales y especiales, vínculos interteóricos fundamentales y especiales, resulte más compleja de asegurar que para un modelo potencial global, como en el caso de la oración Ramsey, de una teoría T asterisco. Cuando digo T asterisco, estoy pensando en cómo representa las teorías Carnap. Cuando pongo T sin más, estoy en la manera de concebirlas en la metateoría estructuralista. Si consideramos las variables para conceptos T teóricos, nos encontramos que, salvo por el hecho de que incorporan argumentos de los dominios básicos T no teóricos, su construcción conjuntista requiere de los conjuntos de entidades matemáticas que la teoría T en cuestión necesite, requiera, precise, aunque en la especificación de la estructura de los modelos potenciales ello se haga con frecuencia implícitamente. Con frecuencia, los conjuntos de
valores numéricos que se toman en consideración no están explicitados en las reconstrucciones conjuntistas, salvo que se haga una explicitación completa, incluyendo los conjuntos auxiliares, que normalmente son de carácter matemático. Bien. Esto último supone en última instancia que la cardinalidad del dominio global D para la oración Ramsey-Smith es irrestricta. Esto está al acabar la frase. Es totalmente irrestricta, como sucedía en el caso del uso de Carnot de la oración Ramsey. Así pues, no parece que la oración Ramsey para una teoría, pese a su mayor complejidad con respecto al uso de Carnot de la oración Ramsey, se salve, al menos en principio no lo parece, de las objeciones de que exista alguna combinación de modelos efectivos abstractos que satisfagan las diferentes condiciones de T estructuralmente consideradas, de manera que esa combinación no sea trivial, a priori e indeterminada. Media hora, José Luis. ¿Llevo media hora o me queda media hora? Gracias. Condiciones estas, voy muy bien de tiempo, muchas gracias. Condiciones estas que son parejas pues a la objeción Newman, aun cuando tales condiciones no necesariamente conlleven la asunción de un realismo estructural, como ya señalé antes. En todo, ya señalé antes, para el caso de Carnot, también lo podemos decir, para el caso del enunciado Ramsey-Smith y, por lo tanto, en lo que implica para la metateoría estructuralista. En todo caso, la objeción de indeterminación tiene menor relevancia si se acepta la posición deflacionaria respecto de la referencia de los términos y de la verdad que adopta Carnot. Si asumimos esto también para la manera de poder entender el enunciado Ramsey-Smith, es decir, en una clave deflacionaria, no tendría pues tampoco significación para el enunciado Ramsey-Smith. En lo que sigue pretendo, uno, tomar en consideración dos distinciones relevantes que introduce, aquí pongo este filósofo, el filósofo es Joubel, aunque con matizaciones sobre la segunda para mostrar que la objeción Newman no es aplicable al uso de Carnot de la oración Ramsey. Y mostrar, en segundo lugar, que en el caso de la oración Ramsey-Smith es todavía más claro que tal reproche no es sostenible. Las distinciones de Joubel y la objeción Newman aplicada al uso de Carnot de la oración Ramsey. Y en este sentido voy a abordar dos aspectos. Dos versiones de la objeción Newman que contempla Joubel y dos diferencias de perspectiva en el análisis de Carnot de las teorías. Mi intención es ver que ambas cuestiones son relevantes no solo para el uso que hace Carnot de la oración Ramsey, sino también para aplicarlo a la oración Ramsey-Smith. Las distinciones de Joubel y la objeción de Newman. No obstante lo dicho, del uso de Carnot de la oración Ramsey en relación a su satisfacción trivial y a priori por un modelo efectivo, dejo el asunto de la indeterminación a un lado, no lo voy a tratar más aquí. En relación a su satisfacción trivial y a priori por un modelo efectivo, está supeditado a una revisión a la luz de las consideraciones que se han planteado de la mano de Joubel en dos publicaciones, la primera de 2010 y la segunda de 2011. La más relevante es la de 2011, como veremos. El objetivo de lo que queda por desarrollar en este trabajo consiste en tomar en consideración esas dos distinciones relevantes y mostrar que no son tampoco aplicables al caso de la oración Ramsey-Smith, como ya señalé antes. Joubel, en 2010, en las páginas señaladas en la diapositiva, y en 2011, aporta una primera distinción significativa al considerar la objeción Newman. Al respecto, él habla de dos modos de dicha objeción que están presentes en la literatura acerca del mencionado uso de Carnot de la oración Ramsey, a saber, las versiones ontológica y epistémica de la objeción Newman. Lo que hasta ahora presentábamos como la objeción Newman se desdobla.
en esas dos versiones. La versión ontológica tiene que ver con la cuestión de que las entidades que hacen verdadera la oración de una teoría T** no requieren ser entidades, estamos hablando de la teoría en el sentido de Carnap, postulados teóricos y reglas de correspondencia son los que representan esa teoría T** no requieren esas entidades, no requieren ser entidades teóricas concretas, ya que pueden ser entidades abstractas. La aserción existencial acerca de entidades pretendidas teóricas concretas, que supuestamente no es trivial en absoluto, llega a ser trivial y a priori acerca de entidades que pueden ser abstractas. Palabras de Yuval, "Rancifications trivialize existence claims associated with theoretical statements". En palabras de Silos, me salto lo que dice para abreviar, lo único que está intentando es mostrar que se da trivialización si no se entienden las entidades teóricas como entidades concretas y existentes realmente en el mundo. Dos versiones de la objeción Newman, sigo. Como Yuval, 2011, entiendo que la versión óntica no es problemática para quien adopta un enfoque deflacionario de la referencia y de la verdad, como el que asume Carnap. Es decir, el carácter deflacionario de la verdad y de la referencia no solamente nos permite pues sortear la indeterminación, sino la cuestión de la versión óptica, porque si adoptamos esa posición no tenemos que estar comprometiéndonos con entidades realmente existentes. Podemos entender el uso que hace Carnap de la oración Ramsey asumiendo una concepción de la verdad deflacionaria, una concepción de la referencia deflacionaria. Solo es problemática si se parte de un supuesto realista, epistémico y por ello también metafísico. Pero esto no es el caso de Carnap y por lo tanto no es el caso del uso que hace Carnap de la oración Ramsey. Por eso no sería problemática para ese uso. La lectura epistémica establece el problema de que la verdad de la oración Ramsey, más allá de su adecuación empírica y consistencia, se obtiene a través de lo que es virtualmente y puramente un argumento lógico, en palabras de Demopoulos 2003. Dado que está asegurado lógicamente, es decir, por vías simplemente que tienen que ver con cómo se están construyendo matemáticamente los dominios o cómo se están construyendo abstractamente los dominios de una teoría y el dominio global de una teoría, dado que está asegurado lógicamente obtener un modelo efectivo abstracto para la oración Ramsey, entonces esta y la teoría original pasarían a ser casi una verdad analítica sin ningún excedente empírico, sin ningún empirical surplus, por encima de sus consecuencias observacionales ya testadas. Pero resulta inaceptable que la parte teórica de la oración Ramsey sea casi analítica. De ahí que las Rancifications estén mal representando la naturaleza empírica de los enunciados teóricos en cuestión, según palabras de Yuval. Es decir, contra lo que se supone que es el caso, la estructura teórica en las Rancifications no restringirían sobre las oraciones observacionales, que ya hemos asumido como verdaderas porque han superado los test. Es una teoría adecuada, si estas últimas son testadas como correctas y no habría otro contenido sintético en la oración Ramsey que sus enunciados observacionales. La parte teórica no estaría restringiendo. Pero si la versión epistémica persiste, la oración Ramsey, en el uso de Carnap, peligra de irrelevancia, ya que lo que se afirma con tal oración resulta vacuo más allá de lo que establecen sus enunciados observacionales. Además, en tal caso, el proyecto de Carnap acerca de cómo elucidar la distinción analítico-sintético para una teoría T**, tal y como se concibe por parte de Carnap,
postulados teóricos más reglas de correspondencia la representarían, tendría como parte sintética una oración supuestamente casi analítica, y con ello el uso de Carnot de la oración Ramsey resultaría fallido. Bien, dos diferencias de perspectiva en el análisis de Carnot de las teorías. Hemos establecido dos modalidades de objeción Newman, ahora dos diferentes perspectivas a la hora de cómo entender las teorías, cómo analizar las teorías. Pese al aparente desastre que encierra la versión epistémica, la versión ontica hemos dicho que no suponía un gran problema si adoptamos una concepción deflacionaria de la verdad y de la referencia. Pese al aparente desastre que encierra la versión epistémica para el uso de Carnot de la oración Ramsey, tiene visos de solución gracias a una nueva distinción de Joubel, establecida en el artículo de 2011, no el de 2010. Joubel comienza considerando que, aunque la lectura epistémica de la objeción Newman postula que la oración Ramsey es casi una verdad analítica, sin ningún excedente empírico por encima de las consecuencias observacionales de los postulados teóricos y reglas de correspondencia, en tanto que esas consecuencias observacionales son verdaderas, al menos parte de estas consecuencias observacionales son obtenidas, de hecho, gracias a una estructura que hereda de PC sus sistematizaciones inductivas, además de las deductivas. De ahí que, según señala Joubel, postulados teóricos y reglas de correspondencia proporcionan una estructura que da cuenta de los eventos observacionales expresados por todas las posibles consecuencias, explicándolas y prediciéndolas en algunos casos. En todo caso, eso por sí mismo no supera la versión epistémica de la objeción Newman aplicada al uso que hace Carnot de la oración Ramsey. La ingeniosa propuesta de Joubel en 2011 para superar el problema empieza por diferenciar dos perspectivas, como ya anuncié, que supuestamente están involucradas en el análisis de las teorías debido a Carnot. Una sería la perspectiva ahistóricamente de manera idealizada y la segunda sería la perspectiva históricamente situada en un desarrollo histórico. Ambas perspectivas suponen concebir las teorías desde un punto de vista sincrónico. Se reconstruye la teoría desde una perspectiva sincrónica. Pero la primera es ahistóricamente idealizada porque, como veremos, concibe las teorías como completas. Dados unos postulados y unas reglas de correspondencia, están dadas todas las consecuencias observacionales de esa teoría, en ese sentido es completa, y además todas las consecuencias observacionales testadas y superadas en el test. Es decir, cuando se dice que la teoría es una teoría adecuada, lo que se está asumiendo es esto. Se está asumiendo que están dadas todas las consecuencias que son todas las consecuencias observacionales que son consecuencias de postulados teóricos y de reglas de correspondencia, y además que son todas las consecuencias observacionales que nos permiten aceptar la teoría, porque son las consecuencias observacionales, todas ellas, que han superado los tests que pudieran haberse producido. Esto es una idealización, claramente. No solamente concebir una teoría sincrónica en un sentido idealizado porque la acotas temporalmente a un momento, sino en un sentido idealizado por concebirla como completa. 5 minutos. Bien. Es oportuna una cualificación que contempla Joubel acerca del sentido de teoría completa. Tal descripción para una teoría no debe confundirse con la teoría final, que resulta de un proceso diacrónico. No es eso. Es la teoría completa en el sentido que pergeñado, que he planteado. Además, conforme a la concepción ahistórica, bueno, es lo que acabo de decir. Las observaciones que hay que contemplar son todas las posibles y además todas las posibles
que permiten decir que esa teoría es adecuada porque ha superado los test. Me salto la lectura detallada, la idea está recogida. Por lo que concierne a la otra perspectiva, es la perspectiva sincrónica, que contempla que con el desarrollo de la teoría puede haber cambios en esa teoría. Pueden cambiar reglas de correspondencia, pueden cambiar las aplicaciones que se consideran y, por lo tanto, esa teoría sincrónicamente situada ya en potencia está contemplando la posibilidad de nuevos desarrollos. Pero además las consecuencias que se consideran de esa teoría como adecuadas no son todas las posibles, son las que de hecho se han testado, las que realmente han sido testadas. No son todas las posibles como si fueran testadas. Bien. Es importante tener presente que para Jubilee, si se trata de su opinión, dado el uso de Carnot de la oración Ramsey, la reconstrucción de una teoría asterisco mediante su oración Ramsey proporciona la perspectiva ahistórica de una teoría, mientras que la representación original mediante postulados y reglas de correspondencia corresponde a la perspectiva históricamente situada. Xavier y yo, que hemos trabajado en estos asuntos, no lo creemos así. La cuestión para Joule es que la objeción de casi analítico o lectura epistémica de la objeción Newman tendría relevancia si pudiera aplicarse a una teoría históricamente situada, PC a su entender. Sin embargo, no es aplicable de facto a tal caso. A lo que se está aplicando en realidad es a la teoría ahistórica, la que contempla todas las consecuencias posibles, todas las consecuencias observacionales posibles, y a estas como si estuvieran testadas. Bien. Pero la propia idea de una teoría históricamente situada, la que tiene que ver con la condición B, la que habla de una teoría sincrónica en términos un poco más realistas, conlleva aceptar que pueden establecerse en momentos posteriores nuevas consecuencias observacionales, por ejemplo, las correspondientes a nuevas predicciones, ni siquiera aún prevista. Según esto, se puede asumir que una teoría históricamente situada, según Joule, representada por PC, si tiene un excedente, un surplus, sí tiene un excedente, un surplus empírico, para atisbar nuevas consecuencias empíricas, por encima del contenido observacional ya testado y confirmado como habría de esperar. Sin embargo, si la atribución de cuasi analítica se establece para el enunciado Ramsey, no es un problema real decir que la oración Ramsey, según Joule, en cuanto encarna la perspectiva histórica, que no tenga un excedente empírico, no es una objeción relevante, digo, dada la noción idealizada de adecuación empírica manejada, la adecuación empírica ahistórica, que es la que está en juego en este caso. Sí lo tendría si fuera para la adecuación empírica históricamente situada, pero no es eso. La oración Ramsey, según él, en el uso de Newman, corresponde a Bueno, hay algún aspecto que conviene discutir. Muy rápidamente lo digo. Lo que discutimos es que se puede decir que la oración Ramsey corresponda a la ahistórica, a la perspectiva histórica, y la reconstrucción de postulados teóricos y reglas de correspondencia a la perspectiva histórica. Una de las razones, y me salto otras, una de las razones es que ambas forman parte de la oración Carnot. Están en el antecedente y en el consecuente. Y no tiene mucho sentido que formen parte del antecedente diciendo que la oración Ramsey nos proporciona el contenido empírico y, por lo tanto, el contenido sintético de la teoría, y el condicional nos proporciona el contenido analítico, si condicional que tiene como antecedente la oración Ramsey como consecuente a PC, postulados teóricos y reglas de correspondencia, si hay una simetría entre ambas partes. Es más, se puede decir que
rastreando los textos de Carnap, es muy difícil asumir, pese a todos los argumentos que maneja Yuval para intentar defenderlo, asumir esa asimetría. Lo que sí se puede decir es otra cosa, es que ambas se pueden entender desde la perspectiva, es decir, el enunciado Ramsey, la teoría original, desde la perspectiva ahistórica o desde la perspectiva histórica, históricamente situada. Solamente la segunda es la que realmente corresponde al uso que hace Carnap. Pero si consideráramos el condicional, la oración Carnap de manera anómala, como lo usa Carnap en realidad, o sea, como lo entiende Carnap, si lo consideráramos que las dos partes responden a la perspectiva ahistórica, es cuando tendríamos un problema en concreto con el enunciado Ramsey, y es cuando podríamos hablar de trivialización y a priorización respecto a su satisfacción, no en el sentido de la históricamente situada. Bien, acabo muy rápidamente. ¿Qué pasa con todo esto respecto a la oración Ramsey y Smith? Muy rápidamente. Que todo lo que acabamos de decir respecto al enunciado Ramsey en el uso de Carnap es aplicable al enunciado Ramsey y Smith. Y si es aplicable, haciendo una lectura deflacionaria de la verdad y de la referencia, claro está, y asumiendo que, y esto en el caso del enunciado Ramsey y Smith está todavía más claro, que la única lectura que se puede hacer del enunciado Ramsey y Smith es la de históricamente situado, porque la concepción estructuralista en el planteamiento original de Smith y en los desarrollos posteriores conciben el enunciado Ramsey y Smith en la perspectiva de que puede haber cambios si contemplamos la teoría en momentos posteriores, en desarrollos posteriores. Bien, si hacemos todo esto, tenemos que terminar concluyendo, y es a lo que me voy, que ni la oración Ramsey en el uso que Carnap hace de la misma, ni la oración Ramsey y Smith, deben considerarse cuestionables por la objeción Newman en ninguna de las lecturas que contempla Yuval, ni en la ontológica, ya lo habíamos desechado hace tiempo, ni en la epistémica, como he intentado defender con mis últimas consideraciones, apoyándome en esas dos distinciones de Yuval, pero matizando cómo se deben entender las segundas en relación con la utilización que hace Carnap de las reconstrucciones de teorías mediante la oración Ramsey y mediante esa reconstrucción concebida como postulados teóricos y reglas de correspondencia. Tampoco puede hacerse, por lo que ya he dicho, con la oración Ramsey y Smith. La objeción Newman no es una objeción relevante ni para el uso de Carnap de la oración Ramsey ni para la oración Ramsey y Smith. No es preocupante para lo que en metateoría estructuralista se considera el contenido empírico global de una teoría en una perspectiva sincrónica, cuando se considera la teoría en un determinado momento. Nada más, gracias. Sí. Vale, pues ahora tiene la palabra Tomás para el comentario. 10 minutos, 12, máximo 15. Pero... Muy bien. Sale. Gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí. Está aquí bloqueándome. Dice, no puedo mientras alguien más no lo sé. Un momento. Sí, sí. Bueno, aprovecho para saludarlos a todos. Me da mucho gusto verlos después de tanto tiempo. A los que conozco y a los que no conozco, mucho gusto. Y sí, hola. No estoy en Santiago, lamentablemente, pero al menos participo virtualmente. Ya puedo compartir, sí, muchas gracias. Gracias a ti, Tomás. No, sí, yo escribí 2, 3 cuartillas, las voy a leer
es mi comentario e invita a la discusión. Y es muy general y después pongo unas preguntas y pues a ver cómo va. Yo lo encontré muy interesante, demasiado tenso para procesar. Ya no veo. ¿Sí están viendo mi pantalla o? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ahora estamos viendo el programa. No, es Sí, que, porque es que papá pusiste compartir Hay algo ahí, sí. tu pantalla. Quita eso, por favor. ay, ya está, ¿verdad? Perdón. Bueno, si no escuchen, entonces leo. La reconstrucción racional de las teorías científicas constituye obviamente una de las piedras angulares del trabajo de Smith y de la metateoría estructural. Voy a dar una reseña a la propuesta de Donato y Falguera. No sé si solo fue al final de cuentas el trabajo de José Luis o también de Javier. Con los lentes primero de Rudolf Carnap. Para Carnap, igual que para nosotros, en la metateoría estructural, reconstruir una teoría implica la reconstrucción racional, luego la reconstrucción de la sintaxis y, obvio, después de la semántica de un lenguaje científico en un marco formal. La clasificación de los términos y los modelos o las oraciones científicas, tal y como se representaban en el marco, según categorías de interés filosófico, y la reconstrucción de la estructura modelo teórica o deductiva de una teoría y su justificación empírica con la ayuda de los recursos del marco. En nuestro caso, implica la especificación de los modelos o de los potenciales, etcétera, ¿no? Lo que conocemos de nuestro framework, de las intenciones aplicadas de T. Tanto Donato y Falguera, o solo Falguera, yo no sé, como Carnap y como yo asumo al menos, pensamos que la lógica debe proporcionar los métodos para transformar la epistemología tradicional en una lógica de la ciencia. La esperanza con esto es que la reconstrucción lógica no solo aclararía la estructura, los fundamentos y las aplicaciones de la propia ciencia, sino que también haría más transparente el análisis y la interpretación filosófica de la ciencia. Los trabajos de Smith, igual como la tradición heredada del Círculo de Viena, lo que fue heredado del Círculo de Viena y de grupos afines sucesores como nosotros, entre comillas, los adherentes a la metateoría estructuralista, tenemos por objeto investigar la ciencia en su conjunto o en sus ramas individuales. Analizamos los conceptos, las pruebas y las teorías que aparecen en los distintos campos científicos y lo hacemos combinando el punto de vista histórico de la ciencia con el punto de vista lógico. Ese campo de trabajo para el que todavía no existe un término general comúnmente reconocido en la academia podría llamarse quizás teoría de la ciencia y más precisamente Hola, lógica de la ciencia. Hola. ¿Sí me oyen? Sí, pa. Nosotros lo llamamos Mira, te metateoría. estaba guiando por... Ok. Tu flechita. ¿Mande? Ahí lo muteé a Pablo, que se ve que estaba hablando. Sí. ¿Puedo seguir? Sí. Nosotros lo llamamos metateoría estructural. Por ciencia debe entenderse aquí la totalidad de los enunciados aceptados, y esto incluye no solo las afirmaciones de los científicos, sino también las de la vida cotidiana. Pues no hay una frontera nítida entre estos dos campos, como dice Carnap. Entonces comenzamos. Es sumamente interesante preguntarnos si la propuesta de Donato y Falguera comparte la indiferencia por la ontología de Carnap. Para Carnap fue su enfoque de toda la vida. Las estructuras como principales objetos de conocimiento, con gran afinidad al programa de Stickmiller, Sneed, Paltzer y Moulines. De ahí vemos otra influencia a la objeción de Newman. Ya en el 22, Carnap había pensado que las matemáticas correctamente entendidas no son tanto el estudio de la cantidad como el estudio de las estructuras. Y si el objeto de nuestro conocimiento no es lo particular o lo cualitativo, sino lo estructural, entonces, como dijo Newman, igual que Hammond-Weil, una ciencia puede determinar su objeto y materia solo hasta una representación isomórfica. La propuesta de Donato y Falguera, en mi humilde comprensión, no cambia lo dicho. Veamos más contexto. El estructuralismo conceptual, lingüístico, semántico de Carnap difiere tanto del realismo estructural epistémico como del óntico contemporáneos. Todavía puede decirse que implica un estructuralismo epistémico, pero solo porque considera que el contenido proposicional de nuestras creencias teóricas es estructural, y no
por ninguna incapacidad epistémica fundamental especial para conocer la naturaleza intrínseca del mundo, sea lo que sea. Lo mismo aplicaría para la metateoría estructural, pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias filosóficas de la propuesta de Donato y Falguera? Perdona, Tomás, ¿puedes volver Sí. a compartir pantalla, por favor? Sí. Ah, chis. Sí, claro. Yo pensé que estaba compartida. Bueno. Ya, ok. Perdón, sí, ya. Con esto me refiero a preguntas epistemológicas y ontológicas. Aquí estamos. A diferencia del realismo estructural o óntico, la filosofía de la ciencia de la metateoría estructural, igual que Carnap, pretende permanecer neutral en cuanto a los compromisos ontológicos de una teoría científica más allá del ámbito de la representación modelística, sin aceptar ni rechazar la existencia de entidades estructurales mundanas. El contenido estructural de una teoría solo se compromete a que haya algo de lo que la estructura es tal o cual. Cuando la frase final de los fundamentos filosóficos de la física de Carnap habla de la estructura del mundo, no se refiere al estructuralismo óntico, sino a la concepción estructural del lenguaje de la ciencia empírica. Al igual que la obra de Carnap, el Aufbau, la estructura, se referiría a la estructura lógica de nuestros conceptos científicos. En contra de lo que se podría creer a la luz de la objeción de Newman, la información que proporciona la formulación de la mecánica de colisiones clásica en términos de predicados modeloteóricos no es ni mucho menos trivial. El modelo potencial de la mecánica clásica de Newton especifica claramente los elementos del dominio, son partículas. Y puesto que una estructura del tipo pertinente sobre los objetos empíricos en cuestión puede no estar disponible, se puede resistir la carga de trivialidad. Esto se consigue invocando una postura pragmática particular. Consiste en especificar el sistema empírico objetivo y determinar concretamente el dominio de los objetos y las relaciones entre ellos. Esto es necesario para fundamentar la formulación estructural de la teoría y evitar que una teoría científica matematizada se convierta en una simple pieza matemática. Es ahí donde la propuesta de Falguera y Donato gana la relevancia contundente y enriquece el debate, ya que elabora el enunciado Ramsay-Sneed al respecto. Los autores nos quieren decir que la comprensión adecuada de las teorías científicas pertinentes requiere prestar atención a su contrapartida pragmática. Por lo tanto, la consideración de las aplicaciones particulares de estas teorías es fundamental. Esta consideración se pone de manifiesto de forma crucial en la visión de la metateoría estructural, dado que las estructuras que se utilizan en la formulación de las teorías científicas necesitan ser interpretadas y conectadas a dominios empíricos adecuados. De hecho, este es precisamente uno de los papeles centrales de las estructuras pragmáticas simples en el enfoque de las estructuras parciales, de Da Costa y French, y de los modelos potenciales parciales en la metateoría estructuralista. Dada la necesidad de especificar explícitamente de qué tratan las teorías relevantes como representaciones de los fenómenos considerados, es decir, dado el papel de las consideraciones empíricas en la interpretación de las estructuras, por ejemplo, dada a través del enunciado Ramsay-Sneed, la información codificada por las estructuras relevantes no es, en última instancia, trivial. En este sentido, contamos con una nueva construcción que fue enriquecida por muchas fuentes, Carnap, Sneed, Newman y la metateoría estructural. Con la más reciente propuesta de Donato y Falguera, el pluralismo lógico ojalá debe ser aplicado y debe enriquecer a la metateoría estructural. Y al final cierro con una cita de Sebastian Lutz de Suecia, de Uppsala, con un paper que no está publicado, pero aquí le dan al link y ahí aparece, donde habla de la objeción de Newman y lo voy a leer, su interpretación. Therefore, the only moral that one can draw from Newman's objection is the following. If one does not have any structural information, then one has no information. This is obviously compatible with the view that structural information is the only information that counts. The conclusion of the contemporary version of Newman's objection is that the Ramsay sentence of a theory is true if the domain of the theory has the right cardinality and the theory's observable implications are true. But as Corollary 1 shows, the Newman sentence does not contain any theoretical structural information. Therefore, the only moral that one can draw from this version of Newman's objection is the following. If one does not have any theoretical structural information, then one has no theoretical information.
This is obviously compatible with the view that theoretical structural information is the only theoretical information that counts. Y al final pongo unas preguntas para empezar la discusión. Primero, ¿hay una demostración o prueba formal de lo propuesto? Aquí por José Luis. De otro modo, la decisión por usar un marco conceptual es meramente pragmática y pluralismo lógico solo implica asumir todas las consecuencias lógicas y compromisos ontológicos del framework adoptado. 3. De las implicaciones ontológicas del enunciado Ramsay-Sneath, ¿qué posición al respecto del estatus ontológico de nuestras teorías empíricas se sigue? Y ahorita se me ocurrió, durante la ponencia, la última, ¿por qué el peligro de trivialización solo aplicaría a la vista sincrónica y no a la que está históricamente situada? Eso no entendí en la ponencia, José Luis, y muchas gracias. Ya acabé. Gracias, Ramón. Rápido, leído. Si dejas abierto el documento, te lo agradezco. Sí, por supuesto. Ah, Luego se lo mando también. Sí, bueno, no es fácil. No. Bueno, Toma. es que entonces no nos vemos. Es que no tome nota y una... Si quieres responder a una o dos. Un comentario general. No, muy rápido. Un comentario muy general a lo que ha dicho, no a todo. Si he entendido bien a Thomas Meyer, él da por supuesto, o entendí que da por supuesto que es necesario asumir una suerte de compromiso realista con las entidades que se contemplan en el dominio de una teoría, porque si no, no sabemos de qué está tratando la teoría. Esa es la solución que yo no quiero aceptar, Xavier Donato tampoco, estoy seguro. No la asumimos. Nosotros lo que asumimos es una posición a la carna, deflacionaria y mejor que neutral, como ha dicho Thomas, nosotros preferimos caracterizarla como agnóstica. Agnóstica en el sentido de que no es el papel de las teorías intentar establecer cómo realmente es el mundo, ni tampoco decir cómo no es. El papel de las teorías estriba en generar buenos productos teóricos, leyes teóricas, contenidos teóricos, y entendido teórico en un sentido deflacionario, para dar cuenta de cómo se nos muestra el mundo y de las predicciones que podemos establecer acerca de cómo se nos muestra el mundo. Y eso es lo que tiene, esto último es lo que tendría que ver con las consecuencias observacionales, si preferís, para utilizar terminología más estructuralista, con las consecuencias tenoteóricas de una teoría. En ese sentido, nosotros no estamos asumiendo esto. Porque tengo que contestar algo más. Como moderador, sugiero que responda solo la última pregunta. Sí, era lo que iba a hacer. ¿Por qué el peligro de trivialización solo aplicaría a la perspectiva sincrónica, el punto de vista sincrónico de análisis de las teorías? Pues solo lo aplicaría porque lo que se está presuponiendo precisamente para que la trivialización se pueda, decir que se da del enunciado Ramsay, lo que se está presuponiendo por parte de Demopoulos, por parte de Silos, en parte en algún momento por parte de Friedman, aunque Friedman se retractó más tarde, y Demopoulos en parte, lo que están presuponiendo es que se trata de una teoría ahistórica, es decir, una teoría en la que tenemos todas sus consecuencias y observacionales, y como si todas estas consecuencias fueran consecuencias adecuadas, porque se han testado, es decir, como si estuvieran testadas y se pudiera haber constatado que han superado las pruebas. Pero esto es una idealización acerca de lo que es una teoría, que no corresponde a la concepción sincrónica de las teorías de Carnot, ni corresponde a la representación sincrónica de las teorías complejas y maduras
por parte de la metateoría estructuralista. Si aceptamos esto, la trivialización no juega. La pregunta de Tomás es la inversa. ¿Por qué, si la vemos históricamente situada, no se da la trivialización? Porque no estamos asumiendo que todas sus consecuencias sean adecuadas. Puede darse que con el tiempo algunas de ellas, no lo sé, no tenemos todas las consecuencias testadas y no tenemos la aceptación de que la teoría empírica es de entrada adecuada de manera plena. El desarrollo de la teoría, al ser una teoría situada, es decir, concebida sincrónicamente, pero situada en el desarrollo de la teoría, estamos contemplando que desarrollos posteriores den lugar a falsar la teoría con algunas de sus consecuencias, o ya veremos, a lo mejor la superan y tenemos que decir que de momento está corroborada, si preferimos decir esto a decir que está confirmada. ¿Quedó contestado? Sí, gracias. Si abren preguntas, Javier antes de levantado la mano, por favor, los demás levantar la mano por el programa, los que queráis. Javier. Vale, gracias. No, se me está escuchando, supongo, porque estoy un poco alejado del micro. Pero... Sí, te oigo. Vale. Sí, me oyes. No, solamente gracias por tu comentario, Tomás, también, pero creo que hay una confusión, porque me citas constantemente de Donato Falguera y nosotros hemos escrito un texto, efectivamente, que va a ser publicado, pero ese se refiere solo a la objeción Newman como objeción al uso, supuestamente, que haría Carnap de la oración Ramsey. Lo que pasa es que lo que está exponiendo aquí José Luis, como acabamos de ver, está referido a la oración Ramsey-Smith. También. Eso no lo he desarrollado con José Luis, es decir, lo que hemos desarrollado juntos es solamente la parte dedicada a Carnap. De lo que dice al respecto de la oración Ramsey-Smith no soy responsable, pero estoy de acuerdo. Pues sí, déjame mencionarte, ¿no? Es más bonito. No, y además con propiedad parte de la autoría también le corresponde a Xavier Donato en relación con el uso que hace Carnap de la oración Ramsey. Y hay que señalar que en ese trabajo no solamente desarrollamos eso, intentamos aclarar cuál es la posición agnóstica de Carnap al hacer ontología o al dar cuenta de compromisos ontológicos. Posición agnóstica que tiene que ver con su posición deflacionaria acerca de la verdad, acerca de la referencia, pero también que tiene que ver con su pretensión de que su pretensión, lo que establece el que no es el papel de las teorías intentar establecer cómo es o cómo no es el mundo, sino algo ligeramente diferente. Eso no es una posición equidistante respecto al realismo y antirrealismo. Él rechaza tanto uno como otro. Como él no defendía, y es parte de lo que también desarrollamos en ese trabajo, como no defendía una posición equidistante entre nominalismo y platonismo. Él rechazaba ambas posiciones. Su posición deflacionaria le da lugar a que rechace esas dos dicotomías que habitualmente se asumen, sin contemplar que hay al menos una tercera posición, como la que desarrolla Carnap en diferentes trabajos, empezando por Empiricism, Semantics and Ontology, para la cuestión de nominalismo, platonismo. Vale, pues gracias. ¿Hay preguntas? Bueno, yo tengo una, pero ¿hay alguna pregunta o comentario, alguna mano levantada? No veo. Pablo, ¿tiene una? Pablo, por favor, sé lo más conciso que puedas. Sí, no, solo una acotación a lo último que dijo José Luis sobre Carnap. ¿Qué tal, Tomás? Hola. Que en realidad esto Carnap ya lo trata en el Aufbau y en Pseudoproblemas en filosofía. Desde ahí ya trata esa temática. Va cambiando también su posición
en la manera de presentarlo, aunque yo diría que su postura básica no cambia, pero esto, bueno, tiene que ver con otro asunto. Pero, digamos, es bastante anterior al artículo del año 50, la discusión que hace Carnap de los problemas justamente metafísicos, y como luego ya fue mencionado también, obviamente, el artículo sobre la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. Ok, era eso solo, perdón. Un comentario muy rápido, solamente. Lo que acaba de decir Pablo lo ha defendido también Michael Friedman en varios artículos. Rápidamente, yo no me atrevo a decir que no es cierto, pero no estoy del todo seguro que desde 1950 no haya un cierto cambio significativo en las posiciones de Carnap. O si queréis, si tenemos que situarnos un poco antes, yo me situaría en Meaning and Necessity, cuando Carnap publica ese volumen, es cuando empieza a darse el cambio significativo. La posición deflacionaria de Carnap no creo que esté antes de Meaning and Necessity, y eso es un componente sustancial para lo que yo estoy defendiendo, para lo que defendemos Xavier de Donato y yo. En ese sentido, yo no estoy muy convencido de que esa afirmación sea sostenible del todo. Hay una ligera obertura para la exegética carnaval. Exactamente, para... ¿Hay más preguntas? Entonces, pregunto yo, si cierras el micrófono, tú, para que no, el micrófono de Teams. De Teams. Perdón. De Zoom, sí. ¿Se me oye? Uy. ¿Dónde está? Tenías el micro aquí antes. Aquí. Vale, ahora se me oye sin ruido, ¿no? Bueno. ¿Está cerrado? No. Ya lo habilité. No, César. No. Vale, ahora sí, ¿no? No, sí. Además, ¿podrías cerrar tu micrófono? Pero no sé, hay que hacer ruido mi micrófono. José, ¿podés habilitar tu micrófono? Espera, ahora. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Vale. Que muchos a la hora de hablar del problema Newman han insistido en que la supuesta trivialización no se resuelve añadiendo más teoría, ¿no? Añadiendo más aparato a la teoría. En ese sentido, me parece que era esperable que las complejidades estructuralistas de añadir más cosas no iba a resolver nada más. Entonces, respecto de la aparente solución o disolución del problema mediante este historicismo o situacionismo histórico, hay algo que yo no acabo de entender, porque justamente como todos han demostrado que añadiendo más teoría no se resuelve el problema de Newman, y que la única cosa que resuelve el problema de Newman es añadiendo condiciones extrateóricas, por ejemplo, la interpretación realista, ¿sí? Esa es una posibilidad que vosotros no aceptáis. Ni Jubel tampoco. No. Entonces, claro, no es de extrañar... Ni el propio Friedman al final. Pero no es de extrañar que si añadimos como condiciones extrateóricas más observaciones, el problema se resuelva, porque estamos en lo mismo. Lo único que hace la perspectiva históricamente situada es decir, hasta estas observaciones tenemos esta posibilidad. ¿Es trivial? No es trivial, porque pasado mañana puede haber nuevas observaciones que muestren que la estructura anterior no vale. Entonces, eso no es realismo, pero es tanto como me parece a mí no tomarse del todo en serio el problema de Newman, porque el problema de Newman es, dado que el mundo nos da todo lo que nos puede dar a nuestras percepciones, nuestra teoría no puede decir nada más que eso. Entonces, si uno es deflacionista, pues no tiene problema, y si es realista, lo tiene. Pero si tiene problema, no se va a resolver diciendo, bueno, consideremos las observaciones hasta 1950. ¿Esto es trivial? No es trivial, porque en el 60 las observaciones pueden ser diferentes. No entiendo yo que esto sea
disolución del problema de Newman? La objeción que has planteado es apropiada y me la merezco por no haber explicado bien las cosas en la parte final, el tener que haber apurado, y probablemente no estén del todo bien aclaradas, ni siquiera en la versión escrita que envié. La solución no consiste en meter más información. La solución consiste en que la teoría, en la perspectiva históricamente situada, ya contiene un surplus a través de las posibilidades inductivas que incorpora, ya contiene un surplus para poder establecer nuevas consecuencias observacionales no previstas, las que tienen que ver con nuevas predicciones, y poder contrastar por eso la teoría a través de esas. No es que le añadamos esas condiciones, es que la posibilidad de añadirlas está en la teoría, ya sea en la versión Ramsey, en el uso de Carnap, ya sea en la versión Ramsey-Smith, ya sea en la versión original, ya sea la versión original de Carnap, ya sea en la versión original estructuralista. Es eso, el surplus ya está. No es que añadamos más información para solucionarlo, es que el surplus empírico está en la propia teoría para poder, cuando la consideramos históricamente situada, para poder obtener nuevas predicciones que todavía no ha sido constatado. No, ya están todas las predicciones en la teoría. Están en potencia, no de hecho. Bien, pero ese no es el asunto. El asunto para que la trivialización sea efectiva y la prioricidad se pueda establecer es que estén todas las consecuencias como si la teoría fuera empíricamente adecuada para todas las consecuencias posibles. Eso, hombre, léete a Demopoulos, léete a Friedman, léete al propio Silos, en el texto del 99. Digo que eso no evita la trivialización. Sí, eso lo evita. ¿Eso? No evita la trivialización que les preocupa a los demás. Tú dices, la teoría tiene unas... Es que no hay trivialización si no estás considerando la teoría en esos términos idealizados, que es como si la teoría tuviera ya todas las consecuencias observacionales y estas como si estuvieran ya testadas. Si no lo consideras así, no hay trivialización. La trivialización viene de la mano de que se está asumiendo que todas las consecuencias observacionales son consecuencias observacionales, todas las posibles, perdón, son consecuencias observacionales que hacen a la teoría empíricamente adecuada. Eso es tanto como decir, todas esas posibles consecuencias las tenemos ya y las tenemos testadas y las ha superado felizmente. Si no, no hay trivialización. Es un problema de cómo entender lo que le preocupaba a Newman y a otros, pero los dos entendemos lo mismo, que la teoría ya tiene implícitamente todas las predicciones observables y que hay dos maneras de enfocar el problema. Primero, pero no las tiene todas. Eso es algo que hay que añadir. En el desarrollo de la teoría, tú puedes incluir nuevas especializaciones y eso da lugar a nuevas predicciones. Eso es parte del surplus inductivo que tiene la teoría, la posibilidad de incorporar más cosas. No los tiene todas de entrada. Cuando la consideras sincrónicamente, no tienes todo eso. Puedes llegar a tener nuevas posibles consecuencias observacionales, no las mismas, gracias a desarrollos posteriores de la teoría. En el caso de Carnap también, gracias a la modificación de reglas de correspondencia en desarrollos posteriores. Cosas que para Newman serían teorías diferentes respecto del problema que a él le preocupaba. Pero bueno... Sí, pero un principio que desde luego los estructuralistas asumimos es que las teorías son entidades geneidénticas que se desarrollan en el tiempo y su potencial inductivo para nuevas predicciones está en un desarrollo de un determinado momento con respecto a desarrollos posteriores, se le añada lo que se le añada. Bueno, ya discutiremos en la cena, como que el coordinador no quiero abusar. ¿Hay alguna palabra más? Si no, tenemos 2 minutos para cambiar de... ¿Tú quieres, Javier, decir algo? Muy brevemente, porque creo que no lo mencionaste.
pero además de la solución deflacionaria, que por supuesto es la que adoptamos, convendría, creo, mencionar, porque es interesante también, el apunte que hace Silos para parar la trivialización a costa de añadir a la extensión la intención. Porque, Sí, eso siempre me parece un movimiento que, bueno, es interesante. a ver, en esto hay dos cosas. Una es la que tú estás mencionando respecto a los análisis de Carnap, cómo puede desarrollar eso. Sería arduo en este momento desarrollarlo con un poco de detalle, pero es cierto, hay una suerte de intencionalización de los términos teóricos que permite, y en eso está también el surplus de las teorías. Hay un segundo aspecto. Carnap cree que, perdón, Silos cree que el uso que hace Ramsey el uso que hace Carnap del enunciado Ramsey solo se soluciona la trivialización óntica si asumimos un supuesto realista. Demopoulos ya señaló que eso no es cierto. No recuerdo ahora en qué año, creo que en el 2008, no estoy seguro, que eso no es cierto, que basta con apelar a entidades artificiales. Artificiales en el sentido de entidades ficticias, que en el entender de Xavier Donato y yo son entidades abstractas también, artefactos abstractos, para ser más concreto. Y Demopoulos señala esto como una rectificación sobre lo que dice Silos, pero sobre cosas que previamente había dicho el propio Demopoulos en artículos anteriores. Y creo que tiene toda la razón. Y creo que eso avala más cierta lectura neocarnapiana, y voy a vender el producto, que Xavier y Donato asumimos. Xavier y Donato. Xavier, Donato y Falguera asumimos. Ya empiezo a estar un poco cansado, ya no sé ni lo que digo.